Ya estamos aquí otra vez con todos ustedes. Les decíamos en esta segunda parte de la tertulia del miércoles, vamos a centrarnos, vamos a abordar ahora uno de los asuntos que más está preocupando a la opinión pública, a todos ustedes que seguramente lo han hablado estos días en casa, a los medios de información, a la clase política, y es esa orden que se desvelaba esta semana de la Consejería de Salud, según la cual la atención primaria, que es el primer escalón en el que tenemos que entrar en el sistema de la salud pública, para entendernos, nuestra primera consulta con nuestro médico de cabecera, además de otros servicios, se plantea privatizar. Llámenlo ustedes total o parcialmente, pero en cualquier caso se plantea que pueda ser atendido por la medicina privada. No solo eso, sino que incluso, si fuera necesario, esos médicos de la medicina privada pudieran atendernos en infraestructuras y en instalaciones públicas. Si no es el comienzo de una privatización de la sanidad pública, se parece bastante. La Junta de Andalucía primero intentó negarlo, lo hizo aquí el consejero de Presidencia en su comparecencia del pasado lunes, después ante los datos que se contemplan ya en los presupuestos de este año, absolutamente demoledores, con incrementos de derivaciones a la sanidad privada del 50, del 60 y del 70% en algunos servicios, no les quedó más remedio que admitirlos, pero incluso ya cuando se conoció que se habían baremado los precios y las tarifas que se iban a percibir en la sanidad privada por esos servicios. Saltó la alarma hasta el punto que en algunos medios se hizo la interpretación de que el paciente tendría que abonar esos servicios directamente. Entendimos que no iba a ser así, parece que efectivamente se trata de una tarificación de lo que la sanidad pública pagaría a la sanidad privada por atender esos servicios, pero en cualquier caso todas las luces, Manuel Morales, todas las luces de alerta han saltado, ¿no? Claro, el gobierno andaluz se excusa en decir que esto no es la privatización de la sanidad, y es verdad, esto no es la privatización, esto es la organización de cómo se va a hacer la privatización. Es decir, esto es generar las condiciones de posibilidad para después poder hacerlo. Y la cuestión es clara, cuando se privatiza un servicio público que es por su propia naturaleza deficitario, o sea, pues que, no sé, la policía es por su propia naturaleza deficitaria, no trae cuenta, si no sería privada, ¿no? O la educación pública, o desde luego la sanidad pública, cuando se privatiza, o se encarece porque se está subcontratando y al final a la administración le cuesta más, o se deteriora el servicio o se deterioran las condiciones de los trabajadores. No hay otra. Es decir, porque al final esto es un juego de suma cero. Al final los recursos son unos y o la administración se va a gastar más, o la ciudadanía va a recibir un servicio peor, o los trabajadores van a estar, y trabajadoras sobre todo, que hay más en la sanidad, van a estar en unas condiciones aún peores de lo que están. O efectivamente, como estabas apuntando, Agustín, al final el ciudadano lo va a acabar pagando por algún lado, por algún tipo de copago, o simplemente al final vamos a acabar generando, que al final yo creo que es de lo que se trata, que al final se está incentivando que la ciudadanía se busque una mutua, acabe juntando y detrayendo de sus recursos económicos familiares una cuantía al mes para pagarse una entidad privada cuyas acciones están subiendo como la espuma, ¿no? Y creo que para eso no se está en el gobierno, o sea, para fomentar un negocio privado deteriorando un servicio público no es para lo que se está en el gobierno, y lo que prevemos, y yo anuncio que voy a estar hasta donde pueda en la organización de eso, serán movilizaciones masivas en Andalucía en defensa de la sanidad pública como se están dando en Madrid, y esperemos que Andalucía despierte, porque esto es muy grave, esto es la médula del estado del bienestar. Bueno, es que yo creo que ni siquiera Isabel Díaz Ayuso se ha atrevido a tanto. César. Vamos a ver, yo vaya por delante que quiero decirlo, yo soy un defensor absoluto del sistema público de salud. O sea, que yo no creo para nada en la medicina privada, y quien me conoce muy próximamente lo sabe, que yo no creo en el sistema privado de salud por razones personales. Sin perjuicio que haya que mejorar la eficacia, que haya que mejorar la gestión. Por supuesto. Pero yo un día asistí a una conferencia que dimos conjuntamente, participamos los dos, con Elvira Rocabarea, que le sonará de algo. Entonces ella hacía una locución que yo me quedé con ello porque era verdad. Decía que la bonanza del sistema español, con todos sus defectos y tal,
era porque España se había asentado sobre 3 principios, o sobre 3 grandes pilares, que eran el pilar jurídico, el pilar ingenieril y el pilar de la salud. Yo me quedé un poco sorprendido, pero después ella me lo explicó. Y entonces lo explicó allí también públicamente. Es decir, los Reyes Católicos hacen el Hospital del Hospital Real aquí, el Hospital Reyes Católicos en Talavera, en Santiago. En Santiago de Compostela y tal. Y eso responde a una iniciativa de lo público, o sea, concretamente en aquel momento de esa concepción de la Corona y del Estado, de facilitar el acceso a la salud al resto de los ciudadanos. Y así se ha mantenido, ¿eh? Se ha mantenido aquí, en América. Entonces, eso es consustancial a nuestro sistema. A mí lo que me preocupa de esto es que no sé si los ciudadanos se están dando cuenta de que se está produciendo ese desvío hacia la privada. Particularmente yo lo he tenido que hacer, no en mi caso, pero tengo una hija que está estudiando en Madrid porque no le prestaban del todo una buena asistencia. No digo que fuera mala, pero al final me dijo, papá, es que yo quiero estar y yo la metí en una mutualidad, en una empresa privada. Y está bien, pero me estoy dando cuenta, como sobre todo en estos últimos tiempos, lo que está empezando a ver es un trasiego hacia lo privado con el fin de mejorar la gestión en lo público. Vuelvo a donde empezamos. Hay que mejorar el sistema público, pero no hay que descapitalizar el sistema público. Y no hay que obligar al ciudadano a que su bolsillo enriquezca a determinadas empresas, por muy bien que lo haga, que al final acabarán haciendo malo. Es más, las empresas privadas que prestan salud, servicios sanitarios, las empresas que todos sabemos, están empezando a tener problemas de colapso. Es decir, que anteriormente uno llamaba y la asistían al día siguiente. Hoy ya no. Hoy ya tardan 20 días o 30 días, que es precisamente lo que se está empezando a producir en lo inverso en lo público. Y con esa justificación, hombre, yo creo que se ha ido un poquito demasiado lejos, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pensarlo. Los primeros hachazos al sistema público de salud en Andalucía, yo no hablo de lo que pasa en Madrid o lo que pasa en otros sitios que no lo conozco bien, pero se los pegó el actual presidente del Parlamento de Andalucía, que ha sido el consejero que hizo la gestión sanitaria aquí, bueno, que fue espectacular y maravillosa según ellos del tema de la pandemia, ¿no? Vamos a dejarlo simplemente ahí. Pasamos todo un mal momento, pero yo creo que el sistema público de salud no debe tocarse. Y por otra parte, es bastante preocupante muchas de las actitudes que están viendo. Y acabo con lo que tú has apuntado. Bueno, se hace un estudio, ¿no? Se hace un estudio de costes. Pagar entre 65 y 115 euros o 150 euros es lo que la sanidad privada pagaría por cada paciente. Oiga, pues pague usted la sanidad privada, no venga usted a decirle esto a la sanidad pública, porque efectivamente esas son las cuotas que se están pagando. Es decir, cuando un mutualista de la Muface, por ejemplo, que no es privada del todo, pero bueno, o va a un centro concertado de las empresas estas que hay, no voy a decir ninguna, de hospitales y tal, lo que se le paga al médico por asistir a ese mutualista, por ejemplo, de Muface son 65 euros por visita, son 115, es decir, que lo que, como ha dicho muy bien Manolo, y tú has puesto de manifiesto, yo creo que lo que se está es engrasando el sistema para que la gente no le entre muy doloroso cuando llegue el momento, ¿no? Por tanto, pongamos los pies en pared en este momento. Yo creo que el viernes creo que hay una movilización ya del tema de salud. Yo estaré trabajando, pero si puedo, iré. Yo creo que hay que movilizarse, el sistema público de salud hay que defenderlo, sin perjuicio de que también la sanidad privada forma parte del Sistema Nacional de Salud y que en un momento dado tendrán que prestar asistencia, porque para eso está en este estado, ¿no? Pero defendamos el sistema público de salud y a mí particularmente no me está gustando absolutamente nada de lo que estoy viendo. Pues quizás yo vaya a ser el elemento díscolo en esta reunión. A alguien le tiene que tocar. ¿Tu acto te precede? Vamos a ver. Obviamente la sanidad, la salud, como elemento central de lo que es el estado del bienestar, como núcleo, es un tema muy sensible. Lo que se pretende hacer ahora, o por lo menos es lo que dicen, ojo, yo es lo que leo, no sé exactamente cuáles son las intenciones que pueda tener en un momento dado la consejería, pero es actualizar una orden del año 1998. Desde el año 1998, aprobada por un gobierno socialista donde se establecía lo que era la tarificación de convenios y conciertos del SAS, ¿vale? No se ha actualizado, no sé, quizá en casi 30 años, 20 años de estar funcionando, quizá habría que actualizar los precios, porque no es lo mismo lo que valía la vida en el año 98 que lo que vale en el 2023. ¿Pero está defendiendo al empresario de la salud? No, yo lo que tengo muy claro es que el ciudadano lo que quiere es recibir una atención. En este sentido, yo aplico en esto y en la mayor parte de las circunstancias, yo aplico el proverbio chino de gato blanco, un gato negro, lo importante es que cace ratones. Es mi opinión. Entonces, lo importante es que me va a atender
un médico que ha sido contratado, que eso es otra, ahora comentaré, que ha sido contratado en la privada, que me va a recibir en un hospital privado o en el público, el ciudadano lo que quiere, y a mí lo que me interesa es que no existan esos casos sangrantes de gente con un cáncer que tarda a lo mejor 6 meses, como le ha pasado a un cuñado mío, en poder ser atendido como Dios manda, porque no era una cosa, afortunadamente, no iba a ser tan importante. Lo importante es que reciba esa atención, porque es lo importante. Y segundo, también yo quiero aquí hacer un pequeño inciso que no va directamente con esto, sino que hay falta de médicos, hay falta de personal sanitario. Hay que intentar gestionar lo mejor posible los escasos recursos que tenemos, que ojo, la sanidad española, y es verdad, es de las mejores del mundo. Y los ciudadanos hay muchas veces que no son conscientes de la calidad humana, de la calidad de servicio que reciben. No son conscientes. A mí cuando llega un energúmeno y ataca al personal médico o lo que sea, a mí me parece deplorable. Usted, que no es porque el pobre médico no quiera hacer su trabajo como usted se merece, es que resulta que por una serie de circunstancias de los últimos años, pues ni hay médicos suficientes, ni las infraestructuras médicas son adecuadas, y después de lo del COVID, pobrecitos míos, es que tengo familiares del sector sanitario. Los pobres, la cuestión de la presión que han ido sufriendo, claro, todo eso tiene un coste. Repito, para mí lo importante en este tema, que sea una manera de privatizar, no lo sé. No me atrevo. Voy a dar unos datos para situarnos perfectamente en esta radiografía. Decías, no hay médicos suficientes. No hay médicos suficientes porque no se quiere. Me explico. Totalmente de acuerdo. Me explico. Totalmente de acuerdo. Datos confirmados, que esta casa los ha confirmado con el Ministerio de Salud, respecto de la crítica que se está haciendo de que no hay convocatorias de MIR, de médicos MIR, suficientes en el país. El Ministerio de Salud se ha dirigido a todas las comunidades autónomas, el año pasado y el anterior, diciéndoles que al margen de la convocatoria nacional de MIR, que está en cifra récord, la comunidad autónoma que necesitara más médicos o que estimara que los iba a necesitar, los podía solicitar para que se incorporaran a la prueba MIR, sufragándolos la comunidad autónoma. Ni una sola comunidad autónoma, ni una sola. El problema, Agustín, no es ese. El problema es la entrada en la universidad. No, hay. Que los hay. Si yo convoco 7.000 plazas, se van a... Hombre, si salen 5.000... Y si luego tienen una remuneración suficiente. Pero voy a la segunda parte de los datos. Os voy a leer porque creo que es suficientemente gráfica de, como decía Manuel, si esto no está siendo la forma de entrar en la privatización. Presupuestos andaluces de este año contemplan la derivación de 245.000 pacientes a hospitales concertados. Eso es un 25% más que el año pasado. O sea, la cuarta parte de los andaluces que se vayan a hospitalizar este año, más que el año pasado, van a ir a un hospital privado. Las derivaciones para intervenciones quirúrgicas en hospitales privados se disparan respecto a las del 22. De las 82.000 que hubo el año pasado, se han programado para este año 128.000, un 55% más. Diagnósticos en hospitales concertados se van a duplicar este año respecto del pasado. Si el año pasado se diagnosticaron andaluces en hospitales privados, concertados, 202.000 casos, este año van a 486.000. Hemodiálisis concertadas se incrementan un 58% en 2023. Se van a atender a 722.100 pacientes, menos frente a los 456.000 de 2022. A mí me plantean esos datos y yo, sencillamente, digo, pues, esto es blanco y en botella y lo pongo en el estante de la leche. Yo lo veo. Claro, es que cuando tú estabas comentando, es verdad que lo que ha hecho el gobierno andaluz es actualizar los precios de un sistema de conciertos que ya existía. ¿Por qué existía ese sistema de conciertos? Yo entiendo que el gobierno andaluz, el
anterior, del PSOE, que no es mi organización ni yo voy a defenderlo, entre otras cosas porque el deterioro de la sanidad empezó antes. Empezó hace tiempo. Con los primeros hachazos de la crisis. Ciertamente. Con 2011, 2012, ya con Susana Díaz, hubo una pérdida de plazas. Le costó la presidencia. Bueno, a Susana Díaz le costó la presidencia. Pero estaba ese mecanismo del concierto para atender situaciones de emergencia en la que, por lo que fuera, el sistema público no podía y tenía que, no sé, imaginar una situación en la que no da abasto y tiene que acudir al sector privado. Pero claro, justo en un contexto en el que el actual gobierno andaluz está incrementando, con los porcentajes que nos daba antes Agustín, de manera espectacular las plazas concertadas, es decir, cuando le está aumentando el volumen de negocio del sector privado y además te actualizo los precios para que tengas unos buenos precios, para que ese negocio sea redondo, hombre, muy bien, no pinta. Pinta que se está derivando dinero público a lo privado. Tú dirás, bueno, es que da igual el gato blanco, gato negro mientras cace ratones. Bueno, es que cuando hablamos de concertación, de lo que estamos hablando, y yo hago una traslación a un sector que está cercano, que es el de la atención a domicilio. Cada plaza de atención de la ayuda a domicilio le cuesta al Estado, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, en fin, las distintas entidades públicas, 15 euros por hora. Las trabajadoras de atención a domicilio están percibiendo de media 5 euros por hora. La empresa mediadora se queda 2/3 de los 15. Es decir, que a los médicos privados que pasan a consulta le están pagando entre 6 y 8 euros la hora, ¿eh? Ojo. Luego entonces, yo creo que más, ¿eh? Lo que sea, la cuestión es que metemos una empresa privada intermediadora que coge con una mano 15 y con la otra paga 5, y en el sector sanitario será la proporción que sea, pero será algo por el estilo, y al final el trabajador, es decir, el médico, o el enfermero, o la enfermera, la médica, está en unas condiciones laborables deplorables, pero el ciudadano o ciudadana que va al médico está recibiendo una atención no de 15 euros la hora, sino de 5 euros la hora. Y el Estado vaciando las arcas para que el sector privado se enriquezca. Yo entiendo que la empresa privada, en el mercado en el que estamos, tiene derecho a tener su margen de beneficio, pero no está para Sí, pero además da dos justificaciones. Una es que queremos mejorar el servicio, para que usted no tenga que esperar, se lo vamos a mandar a lo privado. Y dos, hace un mensaje negativo, y es que lo mandamos a lo privado porque en lo público se está mal. Claro. Entonces, eso yo creo que es muy peligroso, lo he dicho antes. Vamos, yo voy a hacer una pregunta y me voy a contestar yo mismo. Es decir, ¿la justicia en este país es exactamente igual para todos? No. Sí, tiene el mismo dinero para pagarte el mismo abogado, eso lo tengo yo clarísimo. Pues fue el señor Ruiz Gallardón, Fue el señor Ruiz Gallardón el que estableció el sistema de tasas, de tasas judiciales y de costas judiciales, y acabó de ser, la justicia dejó de ser casi igual para todos, Porque ya hay que pagar, ya cuando uno va a un pleito se lo piensa, porque sabe que te cuesta el dinero, la imposición de las tasas inmediatamente, porque se supone que ese dinero va a revertir la mejora de la justicia. ¿Ha mejorado la justicia? Yo creo que no. Eso sí que es verdad que te puedo dar yo datos porque es que lo sufro todos los días. No me meto con el colectivo de jueces ni de secretarios, ahí están los secretarios pidiendo justicia para ellos, Es decir, que esto no lo mejora. Al final es un dinero que sale del arca del Estado, nos limpian el bolsillo a los ciudadanos y el servicio no mejora. Y en el tema de la justicia, bueno, uno de los pilares del Estado es precisamente la justicia. Como la educación también, que si hay tiempo hablaremos, yo creo que está en cartera hablar de la educación. Vamos a ir ahora. Pero el tema de la sanidad, bueno, yo creo que eso de la sanidad no se debe tocar, o sanidad es intocable. Bien, hay una última cuestión. ¿Cuántos médicos de la pública trabajan en la privada? Aunque tengan compatibilidad. A lo mejor había que empezar a decir, bueno, si son sistemas distintos, ni un solo médico de la pública trabaja en la privada. Entonces vamos a ver si faltan médicos o dejan de faltar médicos. Por cierto, hay 6.000 o 7.000 médicos españoles repartidos por Europa de altísima calidad, porque los médicos en España salen de una calidad verdaderamente altísima. Los formamos, los pagamos, los mandamos al extranjero y si se quedan aquí, pues cobran 2.000 euros. Y algunos hasta 1.000 euros, que cobran muy poquísimo. Muchos complementan con la privada, que es donde sacan el dinero. Aunque sea 6 o 8 euros la hora, que yo creo que está un poquito más, ¿no? Por tanto, yo creo que con las cosas de comer no se juega, y con estas cosas se está jugando más de la cuenta. Por tanto, justificaciones peregrinas de que, bueno, mejoramos el servicio y que como estamos muy colapsados, que esto la culpa la tienen los de antes, pues vamos a mejorar esto. Yo creo que no se va a mejorar, se va a empeorar y, por tanto, el sistema de salud, yo, la verdad es que, como dice Manolo, allí donde yo pueda estar, estaré manifestándome en contra. Básicamente porque durante la pandemia se contrataron en Andalucía 8.000 médicos. Y lo había. Que se les puso en la calle al mes siguiente de que la crisis dejara de serlo tanto. Luego 8.000 médicos había.
Los hubo, entonces, y estas criaturas, bueno, como dice César, pues se han ido al extranjero, donde les pagan 3 veces, 4 veces y hasta 5 veces más que aquí, o en algún sitio tienen que estar. Y sobre todo porque van de una altísima cualificación. Es decir, que es que los médicos españoles están triunfando en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todos sitios. Porque tiene una formación extraordinaria. ¿Cuánto dinero nos gastamos en formar un médico después de 6 años de grado, después de 3 de MIR, después de 2 de residencia? Son 10 años estas criaturas. ¿Cuánto dinero le cuesta? Nos cuesta a todos como contribuyentes para después pagarles 2.000 euros a estas criaturas, que lógicamente se van a ir pues en cuanto puedan, porque además esto no es como hace 30 años o 40 años, donde la movilidad internacional era mucho más compleja que ahora, porque ahora cualquier criatura de estas habla 2 o 3 idiomas y le da exactamente lo mismo trabajar en Londres, en París o en Roma que estar aquí, está claro. Vamos a hablar de educación también, hablando del conflicto público-privado, porque no sé si a ustedes les ha pasado desapercibido o no, pero el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a 2 nuevas universidades privadas en Andalucía, una de ellas digital. Incluso cuando el actual consejero de Educación, el señor Gómez Villamando, era rector de la Universidad de Córdoba, él se posicionó en contra de una de esas universidades. Curiosamente, siendo consejero, se les ha dado luz verde. No sé si ahora mismo el equilibrio de universidad pública, universidad privada o la necesidad de enseñanza superior en Andalucía requiere 2 nuevas universidades dentro de un mapa universitario, un mapa de enseñanza superior que en Andalucía tiene centros en todas las provincias andaluzas, en algunos casos 2, en algunos casos 3. No sé cómo lo veis, César. Vamos a empezar por Yo ti. lo veo mal. Yo la verdad es que hoy vengo con ganas de marcha. Pero aquí en el año, no hay que irse al pleito cero. En el año 80, año 82, año 83, en España había 11 universidades. El año pasado había 87. Seguramente que ya habrá 8 o 10 más, porque aquí proliferan como las setas. Andalucía ha sido un reducto donde se ha intentado evitar mucho la aparición de las universidades privadas. Al final se dio con la Loyola, se creó una segunda universidad pública en Sevilla, y al final ahora, bueno, pues la Universidad de la Lucian Neoséneca, que es la que se había opuesto el señor Villamando, y que ahora parece que esa sigue viéndola mal, pero no ve las demás, pues empezamos un poco con el tema de la confusión. Es decir, menos más que en Granada todavía tenemos una única universidad, que es la universidad pública. Por cierto, está a bastante más nivel que el resto de las universidades andaluzas, tanto públicas como privadas, y por otra parte, pues sigue manteniendo un poco lo que es el sector servicios aquí en Granada. Eso localizando el tema. A nivel andaluz, hombre, yo soy, lo he dicho antes, yo soy muy liberal en lo económico, y me parece muy bien que la iniciativa y la libre empresa deben analizarse, pero es que estamos con otro tema, que es el tema de la educación. Es decir, al final vamos a llegar, bueno, no creo que lleguemos al sistema americano, pero que el que tenga mucho dinero se formará bien. Porque estaremos desmantelando las universidades públicas. Es que las universidades públicas ya sufrieron un montón cuando hubo un listo de Jaén, por cierto era del Partido Socialista, y que dijo que había que dar una universidad a cada una de las provincias. Bueno, en cualquier caso, ¿alguien se imaginaría que Oxford o Cambridge hubiese permitido que a 50 kilómetros hubiesen hecho una universidad? Hombre, todavía lo de Málaga, porque es grande, tiene hasta como cierta explicación, pero lo de Almería, lo de Jaén, lo de Huelva, no tiene explicación ninguna. Y a eso ahora le añadimos las universidades privadas. Entonces aparece la Fernando III el Santo. Bueno, yo no voy a decir que está detrás de la Fernando III el Santo, pero podemos imaginarlo perfectamente. Hombre, y la universidad tecnológica, la universidad a distancia, la que ahora se ha permitido, pues el señor Imbroda, que ya no está con nosotros, pues estuvo también detrás de la situación. Es decir, que el PP lo ve muy mal o se calla cuando está afuera, pero cuando está dentro lo facilita. El caso, el señor Gómez Villamando primero se opone y ahora sale y da, yo creo que además con la rueda de prensa que yo le he oído, es que da la rueda de prensa un poco como diciendo, bueno, la vamos a autorizar, yo estoy parte de esto, la autorizo, pero no estoy de acuerdo, pero una cosa un poco de chiquito de la calzada, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la proliferación de universidades privadas, y si son universidades privadas, sobre todo porque cuando se ofrecieran titulaciones que dirán, oye, pues no llega la universidad pública allí, o son muy especializadas en eso, pues sí que ofrecen lo mismo. Periodismo, derecho, o todas las derechos, algunas relaciones internacionales, que es lo que me ha llamado un poco más la atención, pero en definitiva lo que hace es que duplica una oferta, determina que la universidad pública no es que baje el número de alumnos, que después no baja, sino que baja en calidad, y se están quitando, si no recursos a lo público, pues sí que se están haciendo que una serie de empresas pues se hinchen de ganar, perdón por la palabra, se forren ganando dinero a costa del contribuyente, exactamente igual que demandan, entre otras cosas, servicios de educación. No estás de acuerdo, ¿no, César? No estoy de acuerdo. Vamos a ver. Bueno, hay que indicar, por cierto, que se han aprobado 2 proyectos de los 5 que se habían presentado. 3 han sido... Ninguno para Granada, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, yo es que, Afortunadamente. como bien ha señalado antes, vamos a ver, que esto es la iniciativa privada, no nos va a costar ni un euro a los ciudadanos, en cuanto que la Junta de Andalucía no le va a dar la autorización, pero que es una iniciativa privada y ellos sabrán qué hacen con su dinero. Así de sencillo. Luego, hay otro elemento sencillo, que es, ¿cumplen lo que dice la ley? La ley de universidades establece una serie de requerimientos a la hora de organización, personal, etc. Si están cumpliendo esos requerimientos, es prevaricación no aprobarlos. No, pero vamos a ver. Vamos a ver. Está hablando de lo que es una facultad reglada. Y tercero, es que creo que va a una clientela diferente a las universidades públicas. No, vamos a ver, ¿quién tiene dinero para poder escoger y matricularse en una universidad privada? Pues normalmente los que son peores alumnos. Es que, que no es, Pues eso que no es el sistema americano. Bueno, al final salen con la titulación y revierten a un sistema, al sistema de empleo, donde la cualificación es la misma. Te lo puedo poner en lo público. La cualificación será, te puedo poner en lo público. No será lo mismo. Vale. Mira, pero también depende de quién César, contrata. La enseñanza pública. ¿Me Perdona, permite? sí, ya, ¿Me permite? disculpa. Es solamente terminar. Vamos a ver. Que la calidad de las personas que vayan a salir de esas empresas, como bien ha señalado antes, vamos a ver, habría que diferenciar dos tipos de titulaciones. Vamos a aquellas que son, vamos a poner, temas de humanidades, entre comillas, empresas, etcétera, publicidad, marketing, que el hecho de que tú te equivoques no infiere que vaya a causar un daño importante a las personas. No es como ser médico, no es como ser un ingeniero de caminos que te equivocas y se cae un puente, no es como ser un geólogo que resulta que se equivoca y se produce una contaminación de un acuífero, por poner un se caso. equivoca le cuesta unos 40 años. Vale, pero te quiero decir, el tema de que van a salir con menor nivel, pues mira, es como cuando en las universidades públicas hay diferentes universidades y hay unos centros muy buenos y cuando tú llegas a la empresa miran de dónde procede tu titulación y oye, es que la universidad pública de Cogollo, no decir, resulta que no tiene la misma jornada, dijésemos, que ser de la Universidad de Granada. No. Entonces llega y tú en la empresa es un problema de la persona que vaya a salir y de la persona que lo vaya a contratar. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece muy bueno y no va a haber interferencia respecto al personal que vayan a trabajar en la universidad pública o en la universidad privada, porque también son personas generalmente de un perfil diferente. No, el perfil, yo en eso estoy de acuerdo con César, al final el perfil es... Y además, aquí en Granada tenemos algunos estudios de grado de universitario ya ¿cómo se llama esto? En magisterio, en diseño, en moda, hay unos cuantos ya, ¿eh? ¿Y qué alumnos son los que van fundamentalmente a esos centros? Los que no han sacado nota en selectividad para entrar en la pública, así de claro. ¿Y qué profesorado es el que tienen esos centros? Pues los que no han conseguido una plaza en la universidad pública. Así de claro. Yo el otro día un familiar mío me planteaba irse a la Loyola y yo la reflexión que le hice fue esa. Dice, mira, la universidad privada sirve para los hijos de familias con dinero que se empeñan en estudiar algo que no tienen nota como para entrar y que le aseguran el título. En la pública. Esa prácticamente. Esa es otra. Tengo porque garantizan los ingresos durante 4 años, no les van a echar el primer año. Déjame que os cuente una anécdota curiosa. Tengo una excelente compañera, de las mejores de promoción de física teórica, que buscándose la vida al principio y tal, pues fue a una universidad privada de Madrid, que no voy a decir cuál es, y cuando llevaba allí un año, la llamó el decano y le dijo, al principio más finamente y luego más a las claras, mira, que los papás no mandan aquí a los niños ni pagan tanto dinero al año para que tú lo suspendas. Inteligencia muy mala. Así de claro. Es así. Así de claro. Era muy inteligente, pero no era muy lista, porque se tuvo que explicar. Hay una cuestión, Manolo, que tú como eres defensor de lo público, yo pensaba que César también, pero en cualquier caso, el problema está en el sistema de selección del alumnado y el problema del sistema de evaluación. Es que al final va a haber que establecer, si esto va por aquí, claro, al final va a haber que establecer algún sistema público
de Yo evaluación. no sé si de examen, de evaluación No, de algo. pero si mira, si no hay que ir a la universidad, te vas a la privada, de secundaria y a la concertada. Los mejores institutos de Granada, lo digo con datos en la mano, Sí, ojo, sí. y que he sido presidente de una fundación de concertada y sigo siendo patrono. Los mejores institutos en Granada, pues puedo poner muchos, pero el Ayala, el Sierra Nevada, tal, el Suárez y el Manjón, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Esos son los mejores. Y el Cartuja. Yo Bueno, y el defiendo Cartuja, mi sí, barrio, no, se defiendo mi también barrio. Francisco Ayala, y tal. O el Pedro Soto de Rojas, el Soto de Rojas, pero yo pongo dos que todo el mundo conoce, el Manjón y el Suárez, con diferencia los mejores. Bueno, pues cuando acaban las evaluaciones hay matriculados no, 5 matriculados no, con muchos, alumnos excepcionales, con una, y además lo conozco perfectamente, una capacidad de trabajo bestial. Y sin embargo llegan a los colegios de las monjitas, 30 matriculados no, 30 no sé qué, y después llegan a examinarse todos al mismo sitio y salen mucho mejor los del Manjón, los del Suárez que el resto. Porque no hay un sistema de evaluación pública o privada exactamente igual. El sistema de evaluación pública es mucho más duro que el sistema de evaluación privada. No digamos ya respecto de la selección del profesorado, porque los grandes profesores de la pública están en el centro de las ciudades cuando han pasado muchos años, porque previamente han estado en Cazalla de la Sierra, en Alcornocales de abajo, en tal sitios por ahí, mientras que la monjita o el monjito pues coge al familiar que bueno, no ha sido muy listo, y lo ha colocado en el centro de la ciudad, en el mejor colegio que tiene una ciudad en el centro. Por tanto, eso en cuanto a la selección de los instrumentos, de los elementos personales, como por supuesto del sistema de evaluación público-privada. ¿Y la selección del alumnado qué? Porque es que una universidad privada hay que pagarla. Tú pagas aquí una tasa en la Universidad de Granada, yo estoy acabando la tesis doctoral, yo no sé, pero pago muy poco. Muy poco. Muy poco. 80 euros al Con año. una calidad de servicios que da la Universidad de Granada tremenda, Y por supuesto hay que mejorar, pero también hay que mejorar el sistema de selección del profesorado de las universidades públicas, Pero bueno, muy buena. ¿Cuánto vale una universidad privada? Yo sí te lo puedo decir, Yo sí te lo puedo decir. Lo que vale. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, ¿No? ¿no? ¿Estamos por lo público o estamos por lo privado? Pues mira, en lo Es privado... que no son incompatibles. Sí, Si es pero que es escúchame, el- escúchame, es Siempre el y cuando los defecto. niveles de Es que es exigencia, el Claro, defecto. siempre y cuando claro. los niveles de Vamos a ver. exigencia y de capacitación Sea lo docente sean los mismos. En el sistema anglosajón las universidades privadas son el top, porque los niveles Claro, de exigencia están son las los primeras del máximos. mundo. Pero aquí es justo al revés. O sea, aquí quien no es capaz de entrar en Claro. el sistema público es el que se va a la universidad. Te pongo un privada. ejemplo. Pero- Mira, el pero- famoso colegio pero- Eton College, Eton, es el mejor colegio del mundo. Dicen que es el mejor colegio del mundo. Privado. Lo pagas. Tú quieres ir a Eton, paga Eton. Yo no sé lo que valdrá. Una barbaridad. Pero cuando te van a evaluar, no te evalúan los profesores de Eton. Te evalúa el sistema público. Y con eso entra a la universidad que te da la gana. Pero con un nivel mínimo. Aquí no. Aquí no, yo te lo puedo decir Vamos a porque que lo conozco Vale, muy bien. de acuerdo en ese sentido, pero el problema de la gente que sale, de los egresados, es precisamente que cuando salen a la calle, el hecho de enfrentarte a el resto de personas que, ya sea que van a ir a unas oposiciones por un empleo público, donde los exámenes son iguales para todo el mundo, o bien a una empresa privada que te vaya a contratar, en ese momento es realmente cuando tú vas a sufrir el hecho de haber sido un mal alumno y haber recibido una mala educación. No es la cuestión de la universidad de si es pública o es privada, no es esa la cuestión. Cuando tú te tengas que examinar porque hay 100 plazas para ser, yo qué sé, abogado de la Junta de Andalucía, vamos a poner un caso, por ¿no? Dios, que va. Déjalo. Vamos a ver, esas personas que se van a examinar, pues si han recibido una buena educación, independientemente de que sea una universidad privada o pública, ocuparán los puestos quien lo merezcan. Es que no es así. Cuando están en una empresa privada, el que contrata en la empresa privada, pues tendrá que buscar al mejor trabajador que tenga para cubrir las necesidades que tiene la empresa. César, una pregunta, Y entonces, se la hago a ¿será de Manolo. una empresa privada? ¿Será de una empresa pública? Pues De las nuevas universidades estas que han aprobado ayer, o de las que hay, ¿cuántas ofertan medicina, geología, ingeniería? Ninguna, porque vale mucho dinero. Totalmente de ¿Cuáles acuerdo. ofertan? Las que la gente dice derecho, relaciones laborales, que valen muy poco costear esa carrera, pero sin embargo salen con una titulación. Y que además equiparable. ahí se va- Bueno, Vamos a y- ver. pero eso es también una cuestión de cuál es la escala de mercado donde van a... Pues ya está. ¿Dónde tienen ellos? ¿Qué es lo que les interesa? Es una empresa privada. Repito, que los andaluces no vamos a poner ni un solo euro
para su sostenimiento, ni un solo euro. Lo veremos. Es una cuestión de dos empresas Pero privadas. César, se acaba produciendo una inflación, por decirlo en un término económico, Pues si no son viables- del conocimiento, me estoy refiriendo. Vamos a ver, sí. No vamos a poner un duro, estamos de acuerdo que no vamos a poner un duro. Pero al final, mire usted, ¿cuántos profesores, cuántos filósofos hacen falta en Andalucía al año? Estimamos que van a hacer falta al año. 10. Mire usted, si yo es que estoy sacando a la calle 50, ¿cuántos licenciados, cuántos graduados en Derecho? 500. Si es que con estas universidades estoy sacando 5.000. Entonces, estoy devaluando al final el producto que pongo en No la calle. entiendo, yo no estoy de que acuerdo pongo que en se la- vaya a bueno, devaluar. en cualquier caso. De todas maneras, yo creo que Manolo, también hay otra cuestión. Son muchas cosas. Yo creo que de todas maneras el acceso a la educación universitaria es algo más que preparar trabajadores para la economía. Forma parte también del enriquecimiento de la persona y no hay que tener una visión tan utilitarista, ¿no?, de la universidad. Luego también habría que mirar que, claro, cuando hablamos de generar un espacio para la universidad privada en España, es que no podemos compararlo, por ejemplo, con lugares como Inglaterra o como Estados Unidos. Es que la universidad pública en Inglaterra o en Estados Unidos ya te cuesta 10.000 euros al año y de ahí para Sí, para arriba. empezar a hablar, Eso es la para pública. empezar La Bueno, pública. pero porque el sistema o sea, allí no hay tasa, te la Claro, pagas tú, bueno, nosotros. Claro, pero es decir, ya las familias asumen un coste, o los alumnos si se endeudan y tal, ya asumen un coste tremendo y ya eligen entre la pública y la privada, pero asumiendo que en cualquier caso están pagando. Pero ¿no? tiene un sistema de becas. A veces no somos magnífico, conscientes del sistema tan excelente, tan bueno que tenemos en España. No somos conscientes de lo barato que es estudiar en España. En España los jóvenes hemos tenido, los que son ahora, tienen una oportunidad para estudiar impresionante que no tienen fuera de España en muchos casos, ¿no? Y eso se va desgastando también. Yo quiero recordar, vosotros igual que yo, disfrutamos de un quinto de carrera, que pagamos una tasa que no llegaba a 100.000 pesetas al año. Y ahora es un máster. Ahora el quinto de carrera se llama máster y vale 10.000 pavos. Si 10.000 lo o quieres de lo 2.000, bueno. dependiendo de la universidad privada que te lo Claro. pague. No, quiero decir, En la pública no. En la No, no, pública perdona, igual. Me refiero. te digo yo, Yo también. que yo he pagado uno de mi hija, Claro, en la yo- pública. Yo he No, pagado no en la Universidad de Granada. Yo he pagado un máster también de mi hija mayor y como había terminado la carrera, tenía derecho por la Junta de Andalucía. Sí, pero ¿cuánto? Supongo que ¿Y depende de cuánto? lo que sea, no supongo que De no es lo 2.000 mismo para todo, que arriba. es un tema experimental, en cualquier caso. Lo que me costó... No. Tiene derecho a... Hay una serie de máster que son gratuitos. No, gratuito. Que paga una cantidad, pero no son especialmente... Sí, pero que efectivamente hemos pasado de De- nuestro de- quinto ahí en la educación pública a un está máster, muy bien. Totalmente. Un máster que si es de 60 horas, a lo mejor, o 60 créditos, etc. en esto, pues están eso, 1.000 y pico, 2.000. 1.000 y pico, sí, 1.000 y pero pico como euros pasa es lo que- aquí. Pues yo este que os digo era de la, Sí, sí, de la en Carlos Andalucía. III, En Andalucía. este que os digo era de la Carlos III, Bueno, mucho más. y fue un ruina. Bueno, yo Ha te- resultado yo te lo- muy yo bien, te- porque todo está muy bien, ¿vale? Todo está muy bien, pero al final vamos haciendo más elitista y que cuesta más acceder a los grados más altos de conocimiento. Y termino con esto, que yo también creo que ese es un elemento que no hay que olvidar que está también detrás de la universidad privada. Los papás que llevan a sus niños al colegio concertado X no lo llevan porque sea mejor que el instituto, es por la Junta. La Junta. Es por la Junta. Entre otras cosas. Y un poquito la universidad privada también puede ir buscando ese tema, ¿eh? De que aquí se va creando el grupito que después se van a encontrar donde se tienen que encontrar en la vida laboral o en la esfera pública, o mejor ya si mezclamos la esfera pública y la privada, que es donde de verdad está el tomate. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, no quiero que terminemos hoy, y estamos ya en la recta final, porque es un tema que no quiero ni siquiera que pueda parecer anecdótico, porque denota una situación que deberíamos hacérnoslo todos mirar. Hace unas semanas en Córdoba, en el Guadalquivir, a su paso por Córdoba, se descubría, después de una crecida del Guadalquivir, una isla, una auténtica isla, además en una zona protegida, de pleno casco histórico, de toallitas usadas que los cordobeses y cordobesas habían tirado al inodoro y habían aparecido en el río. Y todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza. En Granada ha pasado lo mismo. Tenemos en el cauce del Genil cerca de 1,5 kilómetros de toallitas, que es desolador. Dense ustedes un paseo, que además es un paseo muy agradable hasta que se encuentran con ese escenario. Aquí quiero empezar contigo, Manolo. Paso horario Bueno, físico. como no vamos muy sobrados de tiempo, una reflexión. Primero, ¿cómo han llegado esas toallitas al Genil? Porque los inodoros de Granada
van a las estaciones de depuración de agua de Masagra. Luego, entonces, lo que nos están desvelando esas toallitas no solamente es un comportamiento incívico por parte de la ciudadanía y demás, sino es una medida de la cantidad de vertidos ilegales que hay de aguas sucias al Genil, que aquí no está controlando nadie. Y eso es ilegal desde hace muchísimos años, no de esta semana ni del año pasado. Eso hace muchísimo tiempo que las administraciones no están persiguiendo y siendo eficaces en que eso no se puede hacer. Entonces, las aguas del Genil van llenas de aguas sucias y la toallita no es nada más que el síntoma o la muestra, ¿no? Y luego otra reflexión. Estamos ante un caso de libro de lo que llaman externalización de costes. Es decir, las empresas que fabrican y venden toallitas no biodegradables, existiendo una alternativa que es perfectamente biodegradable, que por normativa europea se puede echar al váter, que es así. Las que fabrican toallitas que son no biodegradables saben que generan un coste, en primer lugar, a las comunidades de propietarios que muchas veces tienen atascos de bajantes, hay que desatascar, generan desastres en los pisos bajos, un coste para las comunidades. En segundo lugar, para la ciudad, en este caso, que le pregunten a Masagra cuál es el presupuesto que se le va cada año, que por lo tanto pagamos todos los granadinos, por el tratamiento, la retirada de todas esas toallitas que se acaban encontrando en las plantas de depuración. Y en tercer lugar, al medio ambiente, cuando aparece este tema del Genil. ¿Es posible de alguna manera controlar esa externalización de costes que están haciendo esas empresas que fabrican las toallitas no biodegradables? Pues yo me temo que no, porque no le podemos poner un policía a cada ciudadano. Conclusión, como existe una solución, que son las que sí son perfectamente biodegradables, que mañana dejen de poder venderse en España estas toallitas. Porque es que existe una alternativa y estas generan un coste social que es imposible de controlar. César. Yo más o menos estoy totalmente de acuerdo contigo. Me alegro. Yo en ese sentido, cuando estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo lo que también creo que es una cuestión también de educación de la ciudadanía, en el sentido de que se pide desde hace mucho tiempo que por favor que ni compresas, ni preservativos, ni toallitas, que se cojan y se viertan al inodoro, por favor. Para eso existen los cubos de basura y que lo echen ahí. Es una cuestión de civismo, ¿vale? Y el elemento, ya simplemente terminar con el tema con Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que es la entidad, el organismo de cuenca que gestiona, controla, vigila lo que es y limpia, y le corresponde la limpieza de cauces, pues debe de ser un poquito más... Ahí como te metes es complicado, ¿eh? Lo de las competencias pero que lo mismo las confederaciones están hartas de poner sanciones a los municipios. Sí. Después hay un incumplimiento por parte de las administraciones que se dicen que se van a concertar y tal, se sacan los convenios y después llega la administración autonómica y sanciona al ayuntamiento con los que ha concertado pero a los que no le ha dado el dinero. Después a mí lo de Granada me ha llamado mucho la atención cuando esta mañana me lo propusisteis, ¿no? Y es porque efectivamente yo recuerdo haber analizado los presupuestos de Masagra y había una cantidad de dinero impresionante para evitar precisamente las sanciones de la Confederación, pero por vertido de aguas negras, ¿no? Y sin embargo, cuando veo una noticia, dice, bueno, entonces todo esto que nos venden de que va a parar todo allí, pues no es así. Tiene que haber una cantidad de vertidos, como dice Manolo. Eso me parece lo más preocupante de todo. Eso es lo más preocupante y lo más nocivo, porque además pensemos que todos pensamos que el planeta Tierra, en grandes cifras, es una herencia que recibimos a nuestros padres. No. Lo que tenemos es un planeta en préstamo de nuestros hijos. Es decir, que es que nosotros vamos a hacer que nuestros hijos vivan peor o mejor en función de cómo nos comportemos nosotros con el planeta. Y partiendo de eso hay que partir desde lo más pequeño. Estamos tratando de salvar el mundo con aquello que decía Al Gore, decir, bueno, no pasa nada si destruimos el planeta Tierra porque no es difícil encontrar otro, ¿no? No, la diferencia es que si no somos capaces de evitar 1,5 kilómetros de toallitas, pues la verdad es que es muy preocupante. La verdad es que es un tema que yo esta mañana cuando lo vi digo, bueno, yo esto sé poco, para eso está César, que se dedica al tema del reciclaje. Pero la verdad es que es muy preocupante. Muy preocupante y seguramente continuaremos mañana, intentaremos indagar un poco más sobre este asunto. Solo nos queda ya agradecer a nuestros invitados de esta noche que nos hayan ilustrado y nos hayan abierto perspectivas sobre los temas que hemos planteado. César Girón, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Manuel Morales, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. César Robles.
Encantado. Igualmente, muchas gracias. Bueno, volveremos a encontrarnos con ellos, sin duda. Ustedes no se nos vayan, sigan aquí en 7TV. Recuerden, mañana volvemos a la misma hora. Gracias por su atención. Feliz descanso.